Vamos a empezar este espacio de noticias dándole también la muy bienvenida al coronel Carlos Gudiño. Él es el comandante de la Brigada de Infantería número 1 del Oro. Tenemos temas para dialogar con él, compartirlos con la comunidad acerca de las actividades que cumplen las Fuerzas Armadas en estos días de paz, lo que significó también su participación en los procesos electorales del 19 de febrero y este 2 de abril. También lo que realizan al interior de los cuarteles cuando no estamos en conflicto, qué es lo que se les entrega a los jóvenes cuando hoy el servicio militar no es obligatorio. Las reservaciones militares hoy en día desocupadas, ¿cuántas son? ¿Cuántas existen en la provincia de El Oro? ¿A qué se dedican o las instalaciones? ¿Qué es lo que se está haciendo en ellas? Ese tipo de novedades las vamos a conocer hoy en la mañana. Coronel, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Gracias por aceptar la invitación nuestra. Buenos días, un saludo a toda la comunidad y es un gusto estar en este prestigioso canal. Empecemos. Ustedes son los custodios del material electoral, tanto así que se habló mucho en esta primera y segunda vuelta electoral. ¿Cómo se califica el trabajo de este 2 de abril cuando el 19 de febrero estuvieron en la boca del huracán con una denuncia de un general? Y la comunidad que pensaba un poco no cosas tan buenas de las Fuerzas Armadas cuando se dijo que se había roto la cadena de custodia de los votos, de las actas y todo lo demás. Este 2 de abril, el trabajo de ustedes, ¿cómo se lo puede calificar? Bueno, comparado con la situación del 19 de febrero, antes que nada debo aclarar que el término cadena de custodia no existe dentro del acuerdo. ¿Cómo se le denomina esto? Prácticamente es un proceso netamente de seguridad, control y de apoyar al Consejo Nacional Electoral para que garantice el normal proceso a nivel nacional. General Castro, ¿por qué utilizó el término cadena de custodia entonces? Francamente fue una situación que la expresó en su respectivo momento, pero digo ya claro, nuestra misión fue claramente el proporcionar seguridad, transporte y custodia al material electoral y además de eso garantizar la libre participación de los ciudadanos en este proceso. Okay. Y se lo cumplió de manera muy efectiva. Este 2 de abril, ¿no tuvieron ningún tipo de inconvenientes en el traslado, entrega, la distribución del material, la custodia y la seguridad en cada uno de los recintos electorales de la provincia del Oro? No hubo ningún inconveniente, todo resultó de acuerdo a lo planificado. Las actividades empezaron días atrás y al momento a nivel nacional y también provincial se mantiene personal militar, que en este caso está realizando la custodia del material electoral en las instalaciones del Centro de Procesamiento de Datos en coordinación con la Policía Nacional. Okay. Para que quede claro y la colectividad entienda, ustedes no pueden manipular, tener acceso a las urnas, a las actas, por ningún lado, en ningún momento cuando ya se ha sufragado o cuando ya están las actas elaboradas en su totalidad. Así es, al momento estamos haciendo el resguardo de todo el material empleado en este proceso. De manera continua y permanente, lo estamos haciendo de la mejor manera y lógicamente cualquier situación futura que resulte tendrá que obedecer a disposiciones que vengan directamente del Consejo Nacional Electoral desde Quito. Coronel, las Fuerzas Armadas estrictamente en los cuarteles, ¿a qué se dedican en estos días de paz? Ya no estamos en conflicto, no tenemos ningún tipo de situaciones negativas con los hermanos vecinos de las fronteras. ¿A qué se dedican exactamente dentro de los cuarteles? La actividad militar está regulada y normada, en este caso por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por la Comandancia General de la Fuerza Terrestre. Las actividades que se realizan todo el tiempo en los cuarteles tienen que ver con el entrenamiento del personal, la capacitación, la preparación, el empleo de material técnico, orientados a la misión principal nuestra que tiene que ver con la soberanía, el mantenimiento de la soberanía e integridad territorial y lógicamente con el trabajo que tiene que ver con apoyo a otras instituciones del Estado y también con el apoyo a la gestión del Estado. Entrenamiento, utilizó la palabra entrenamiento, significa que igual tenemos que estar alertas en la frontera por cualquier tipo de situaciones que pueda presentarse porque uno nunca sabe qué eventualidades va a acontecer. Hablo en el caso de la frontera norte con la guerrilla, ojalá que ya se esté disipando totalmente este tipo de cosas. Y en la frontera sur, aunque tenemos excelentes relaciones con el Perú, de todas maneras algo pueda suceder y ustedes están siempre vigilantes en ese tipo de cordón. Así es, nosotros nos dedicamos dentro de nuestra planificación, tenemos el plan de protección de fronteras, es un plan que se lo ejecuta de manera permanente y constante, tiene que ver con la protección del espacio terrestre, naval y aéreo, por medio de patrullajes, controles y ciertas otras actividades que se realizan, repito e insisto, de manera permanente, y también tiene que ver con el control o apoyar
al control de otras entidades del Estado en estos sectores, como por ejemplo para tratar de evitar el contrabando de combustibles, el de mercadería ilegal, también el narcotráfico en apoyo a la Policía Nacional, obedeciendo y aplicando los principios de subsidiariedad, complementariedad y, lógicamente, como indiqué, apoyando a la gestión del Estado en este lugar. Perfectamente. El gobierno nacional en estos tiempos, en estos años, ha dicho que si ya no estamos en guerra, no necesitamos tantos cuarteles abiertos, porque eso demanda también una inversión por parte de finanzas. ¿Cuántos militares dejaron los cuarteles? ¿Cuántos se cerraron? Si es que hay alguna cifra a nivel nacional o en la provincia de El Oro. Esta planificación se realizó unos años atrás, lógicamente tuvo que ver con un análisis estratégico en base a las capacidades actuales y en base a las necesidades del Estado, lo que tiene que ver con el ambiente de seguridad. Existen unas cuantas unidades que han sido cerradas a nivel nacional, a nivel local, como usted conoce, las instalaciones del Batallón de Infantería número 3, ubicado en Pasaje, fueron cerradas y se entregó para el entrenamiento de los guardias penitenciarios. Aparte de eso, se han entregado ciertos destacamentos, como lo que tiene que ver con la Reserva Ecológica Arenillas. Lógicamente entendemos de que se va a realizar otro tipo de actividades en estas instalaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tiene que ver prácticamente con la protección del medio ambiente. Tenemos un ambiente, tanto una flora, una fauna bastante especial que tiene que ser protegida, y lo que tratan de hacer es de mantener esta protección. Antiguamente lo estábamos haciendo nosotros, actualmente está pasando bajo control del Ministerio del Ambiente en este caso. El rol del uniformado, de la persona vestida de militar, ¿cómo se la ve ahora? ¿Como una profesión donde se gana muy bien, donde se gana muy poco, donde se gana regular, o es un deber cívico? Todos los militares vemos esta actividad como un deber cívico. Lógicamente, comparado con años anteriores, las Fuerzas Armadas estamos muy bien remuneradas, pero también considero que estamos recibiendo el sueldo que nosotros requerimos en base al trabajo que nosotros desplegamos, que es un trabajo sacrificado y constante, las 24 horas del día, los 30 días del mes. Pero el valor del trabajo del militar está cimentado en base a valores. Lo que queremos que la gente también entienda, de que los valores del militar se cultivan de manera permanente en los cuarteles, porque eso es básicamente lo que nos identifica, nos diferencia del ciudadano común. ¿Qué se les enseña ahora a los ciudadanos 18, 19 años que deciden ir al servicio militar cuando ahora no es obligatorio? El entrenamiento básico que se les da es el entrenamiento individual de combate que se requiere para que un ciudadano esté en condiciones de apoyar la gestión de Fuerzas Armadas en caso de emergencias o cuando la patria así lo requiera. Y aparte de eso también se les da el entrenamiento con el fin de que ellos logren y obtengan ciertas capacidades técnicas que les motiven o que les ayuden cuando salgan después de este servicio a tratar de buscar ingresar al mercado laboral de mejor manera. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el uniformado de las Fuerzas Armadas con respecto a su trabajo y a la seguridad que entrega el Estado para con él? Por ejemplo, el ISFA, el Seguro Social, tienen algún tipo de servicios de comisariato, ese tipo de cosas. ¿Qué nomás ustedes reciben por parte del Estado? Los beneficios que recibimos por parte del ISFA, el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, son prácticamente muy similares a lo que recibe la gente que está afiliada al IES. No se diferencian en mucho, han existido algunos cambios que se han realizado en base a la ley de fortalecimiento del ISFA que salió una temporada atrás, pero sin embargo los beneficios se mantienen. No tiene ninguna diferencia, la gente está trabajando de una buena manera, como ya he indicado hace unos instantes, lo que nosotros hacemos lo hacemos de manera desinteresada, pero sobre todo lo que buscamos es que la labor que hacemos nosotros esté debidamente respaldada en el marco de la seguridad social. ¿Qué será con el Fuerte Chacras? ¿Qué va a funcionar allí? Porque se había dicho que ya como cuartel o como la oficina del comandante de la Brigada del Oro ya no iba a funcionar allí, sino que se iba a trasladar a otro lugar. Reservaciones en la capital de la República y en otros sitios del país también iban a hacer algunos cambios, se había dicho por parte del Ministerio de Defensa. Así es, como usted lo indicó, el Ministerio de Defensa Nacional es el encargado de normar y regular esta situación. Estuvo previsto años atrás el trasladarnos a la Hacienda Palmales, pero esto lógicamente implicaba el despliegue de una gran cantidad de recursos y medios.
Eso no se pudo llevar a cabo, entonces al momento la Brigada de Infantería del Oro acantonada en Machalas, en el Cuartel Militar de Chacras, nos vamos a mantener ahí hasta que el Ministerio de Defensa Nacional opine lo contrario. Ok. Vamos a hablar un poquito de lo que significa el trabajo de ustedes con respecto a la seguridad ciudadana. Ayer hubo un operativo, se da el apoyo, el respaldo a la Policía Nacional, se hace el control de armas en vías, en carreteras. ¿Cómo se planifica, cómo se coordina este trabajo con las Fuerzas Armadas? ¿No chocan en cuanto a la labor de ellos con la de ustedes? Nuestra actividad es netamente de apoyo. La seguridad ciudadana, estamos empleando un término de seguridad integral, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, y nosotros apoyamos con nuestro aporte para que esto se ejecute de la mejor manera. Existen operaciones que nosotros realizamos como parte de nuestra misión fundamental, como es la protección de la soberanía e integridad territorial, y existen otras actividades que las desarrollamos en apoyo a otras entidades del Estado. En cada cual, lógicamente, se emplea en el nivel de sus competencias. Por ejemplo, nosotros apoyamos la seguridad hidrocarburífera, seguridad energética, el control de los pasos ilegales a la aduana, misiones de apoyo a la Policía Nacional, al Arcón, al Ministerio de Salud, a la CENESID, a la Secretaría de Gestión de Riesgos, y también estamos en el ECO 911. Las Fuerzas Armadas, a más de la misión fundamental, estamos en condiciones de apoyar a todas estas entidades en el momento que ellos lo requieran, previa a una planificación y a una coordinación permanente. ¿Dónde quedó el cuerpo de ingenieros del Ejército que hacían obras también? ¿Ya no tienen ese tipo de competencias? El cuerpo de ingenieros se mantiene. En esta jurisdicción lo que se limitó fue la compañía de ingeniería Quitume, que funcionaba en el sector de Santa Rosa, pero sin embargo el apoyo del cuerpo de ingenieros se mantiene a nivel nacional, sin ningún inconveniente. ¿Pero no tienen ningún tipo de contratos, algún tipo de relación directa con el gobierno u obras estatales? Existen ciertos contratos que, según conozco, se mantienen y existen y se están realizando. Eso lo hacen de manera normal, pero lógicamente eso es competencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en este momento. Perfecto. ¿Algo más pueden hacer las Fuerzas Armadas? Porque en las esquinas se escucha y se rumora por parte de la ciudadanía que el control antidelincuencial sería mucho más positivo si es que el uniformado de las Fuerzas Armadas hace rondas continuas y vigila las calles un poco más, las zonas un poco más conflictivas con su presencia, porque el delincuente se dice que le tiene un poco más de temor al uniformado de las Fuerzas Armadas que de la Policía Nacional. Eso no se ha tratado de conversarlo de repente y tener ese tipo de nexos para que el control delincuencial sea un poco más positivo. En este caso, la misión impuesta a las Fuerzas Armadas está bastante claras. Tiene que ver con la soberanía e integridad territorial y con el apoyo a la seguridad y a la gestión también del Estado. En este caso, la seguridad pública, el control antidelincuencial, es misión básica de la Policía Nacional, y al momento nosotros estamos apoyando esa actividad. La coordinación con la Policía Nacional es de manera permanente. La Policía Nacional lo ha estado realizando de muy buena manera, y nosotros todo el tiempo, de manera constante, les estamos apoyando en esta actividad. Lo que suceda a futuro, lógicamente, quedará bajo situación del gobierno, pero al momento la misión fundamental de las Fuerzas Armadas están normadas en la Constitución y lo estamos cumpliendo de esa manera. ¿Hasta dónde es potestad del uniformado, de los generales, de apoyar al ciudadano que está siendo vulnerado en sus derechos, cuando hay gobiernos un poco nefastos, donde no se le está entregando lo que se requiere, donde sus derechos precisamente es pisoteado, y la Constitución de la República también? No se pueden quedar ellos impávidos solamente observando, siendo deliberantes y recibiendo órdenes cuando miles de personas están falleciendo, sus derechos, repito, están siendo vulnerados. En ese tipo de contexto, ¿cuál es la participación de ustedes? La participación de Fuerzas Armadas está normada de acuerdo a la Constitución. Lógicamente nosotros nos emplearemos en base a esta situación. En cuanto a situaciones especiales que surjan en el ámbito interno, es competencia de las diferentes entidades del Estado el buscar la solución a las mismas. Y en su momento las Fuerzas Armadas están en condiciones de apoyar a la seguridad interna, en este caso, en caso de que la situación lo requiera. Hay que entender que la participación de Fuerzas Armadas en el sector externo es de manera normal. En el ámbito interno es de manera muy especial y obedece en este caso lo que dice la Constitución a la generación de un estado de emergencia. En esa situación estaremos nosotros listos para operar, para emplearnos de acuerdo a lo que dicen la Constitución y la ley específicamente. ¿No se convierten en cómplices de repente al observar algún tipo de situaciones anómalas contra
el ciudadano común, porque así lo establece también la Constitución. Así es, todo obedece netamente a la Darle entidad del seguridad. Estado. Así es nuestra misión. Existirán situaciones especiales que ventajosamente no las estamos viviendo, la cual ameriten la intervención de Fuerzas Armadas, pero siempre y cuando estén orientadas en un marco netamente legal y constitucional. Eso hay que entenderlo. Las Fuerzas Armadas no somos ni árbitros, no somos obedientes, no deliberantes, estamos sujetas al poder político, pero también nos debemos al pueblo, hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es la gota que puede rebosar el vaso de las Fuerzas Armadas para una rebelión o tomar acciones ya en la vida civil? O hablar de la toma de un poder netamente constituido. Existen pasos que se dan en estas situaciones, lógicamente todo obedecería a una grave conmoción interna, que trate de afectar o que afecte la seguridad interna y la seguridad de nuestros ciudadanos. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas tendrán que operar en base a un decreto presidencial netamente, previamente elaborado. Pero, repito, hoy nuestra participación está dentro del marco de la ley y la justicia, y cuando tengamos que hacerlo, pues tenemos que emplearnos de una manera progresiva, como dicen las normas. La historia ecuatoriana tiene muchos capítulos de las rebeliones militares y participaciones de los generales en acciones netamente políticas, e incluso han llegado a ser gobierno y han participado en elecciones democráticas también. Así es. Tomen en cuenta que los gobiernos, las dictaduras militares en nuestro país han sido unas dictaduras progresistas a cierto nivel, existió la protección a los derechos humanos, pero desde que nosotros ingresamos a la democracia, las Fuerzas Armadas estamos conscientes que tenemos que apoyarla para que se mantenga. Perfecto. Carlos Gudiño, comandante de la Brigada número 1 de Infantería El Oro, ha estado con nosotros conversando acerca de temas inherentes, exclusivos que tienen las Fuerzas Armadas, su competencia en los cuarteles, como también en la participación civil para dar el apoyo a la colectividad. Amables televidentes, vamos a hacer aquí un corte, no sin antes agradecer la presencia del comandante Gudiño. Volvemos enseguida con más información.